Primero de Crónicas 21, hermanos, versículos 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes de su pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y afirmarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que sea para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con las espadas de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la parte de la tierra la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destruir en todos los territorios de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Hasta ahí nuestro pasaje. Pueden sentarse, hermanos. Y les compartí el domingo pasado, hermanos, acerca de lo que Dios está haciendo hoy día, hermanos. ¿Cuántos estamos al pendiente, hermanos, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, hermanos? Ya leíamos aquí, ¿verdad? Más o menos un censo del pueblo de Israel y lo que ha estado pasando, lo que ha pasado. Leíamos ahorita el Salmo 106, y yo quiero, hermanos, llevar su pensamiento y su corazón, ¿verdad? De cómo estos escritores, hermanos, cómo es que pudieron ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para coincidir, para escribir. No cabe duda, ¿verdad?, que es la inspiración del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y mi tema en esta mañana, hermanos, es el cumplimiento de los planes de Dios, ¿verdad?, con su pueblo, los planes eternos de Dios, ¿verdad? Yo les encargaba a los hermanos el domingo pasado leer Deuteronomio capítulo 32, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32, y usted va a encontrar allí, hermanos, toda la descripción que da Moisés en relación a la actitud, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y luego, hermanos, allá en el capítulo 106 de Salmos encontramos la descripción de David, ¿verdad?, en relación a la actitud del pueblo de Israel. Y luego, hermanos, ¿qué otros personajes, verdad, hablan? Hay muchos, ¿verdad? Y entre ellos también encontramos a Esteban, Hechos capítulo 7, ¿verdad? Como hay una descripción de Esteban. Recuerda Esteban, el primer mártir de la iglesia,
¿verdad?, hace una descripción de la actitud del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todo lo que sucedió con ellos y todo lo que Dios está haciendo, hermanos, hoy día, todo lo que Dios está cumpliendo hoy día. Y luego encontramos también por ahí en Isaías capítulo 24 una descripción, ¿verdad?, también. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, de que no es algo ajeno. Yo quisiera, hermanos, que de alguna manera nos diéramos cuenta, o por lo menos nos percatáramos y despertáramos y nos enteremos y que podamos estar expectantes, hermanos, acerca de lo que Dios está haciendo hoy día. Yo sé, hermanos, que hay mucha gente hoy día, ¿verdad?, que está en contra de la nación de Israel, ¿verdad?, que nos describen, ¿verdad?, como unos crueles, como unos injustos, en fin. Hay tantas expectativas, ¿verdad?, y muchas descripciones hoy día, ¿verdad?, de muchas naciones y muchas gentes y muchas personas hablando acerca en contra de Israel, ¿verdad? Pero en última instancia, hermanos, Dios tiene planes, ¿verdad? Independientemente de la opinión que tenga la gente, hermanos, Dios tiene sus planes, ¿verdad? Les decía el domingo pasado de cómo Dios tiene planes, ¿verdad? Y Dios tiene planes, hermanos. Dios cumple planes, ¿verdad? No solamente para un pueblo escogido. Dios cumple planes, ¿verdad?, para su iglesia, ¿verdad?, para nosotros que somos su iglesia. Pero también Dios cumple planes para todas las naciones, ¿sí? Y saben, les decía, Dios podía haber escogido a cualquier otra nación. Dios podía haber escogido a cualquier otro pueblo, ¿verdad? Dios podía haber escogido a los alemanes, puesto que ganaron el mundial, ¿verdad?, 2014. ¿No es cierto? Sí, cierto, sí, estoy bien, hermanos. Sí ganaron el mundial, ¿verdad? Porque son muy disciplinados y muy ordenados, en fin, ¿verdad? Pero Dios podía haber escogido a los argentinos, ¿verdad? Con tanto orgullo, ¿verdad? Y me encanta como el acento que tienen, ¿verdad? Pero no escogió a los argentinos. Dios podía haber escogido a los mexicanos, ¿verdad? Tan fiesteros. No, hermanos, ¿no les gustaría que Dios hubiera escogido a los mexicanos? Que Jesucristo hubiese sido mexicano, ¿no? ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué hubiese sido, hermanos, si el Señor hubiera escogido a los mexicanos? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios escogió a Israel. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo, el lugar más insignificante de toda la tierra y el pueblo más insignificante de todos los pueblos, el más insignificante. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir planes, para cumplir propósitos. Y hermanos, y aunque hay muchos hoy día, ¿verdad?, gobernantes, escritores, ¿verdad?, políticos, en fin, religiosos, no se diga, ¿verdad?, y que de alguna u otra forma, y políticos, ¿verdad?, tremendamente, ¿verdad?, que no sé si a usted le ha tocado ya ver en las noticias, ¿verdad?, a estos comentarios, ¿verdad?, de hombres ¿cómo son? Palestinos, ¿verdad? Palestinos diciendo, ¿verdad?, que Israel debe ser borrada del mapa. ¿Ya los ha visto? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Los comentarios que están haciendo, y dicen ellos, hablando de ellos como palestinos, ¿verdad?, que son no solamente los palestinos, los iraquíes, los iraníes, los sirios, ¿verdad?, por supuesto también los árabes, ¿verdad?, todos ellos en contra de la nación de Israel, ¿verdad? Y de alguna forma están ahorita en conflicto. Ahora, Dios tiene planes, hermanos. Dios tiene planes y Dios quiere cumplir planes. Pero usted dirá, bueno, ya, ¿nosotros qué nos importa eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho tiene que ver, hermanos.
Mucho tiene que ver. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora mire, decía este hombre, ¿verdad? Dice nuestra descendencia, dice nuestra sangre, la última gota de nuestra sangre, dice, debe de correr, dice, por borrar a Israel de la faz de la tierra. Esas son las palabras de Dios. Ahora, mire, hay una cosa muy interesante que concluyo, no sé, equivocadamente, algunos por ignorancia, otros porque no entienden los planes de Dios, pero yo quiero que usted entienda los planes de Dios y qué es lo que Dios está haciendo hoy día y qué es lo que Dios va a hacer. A lo mejor usted tendrá su propia óptica respecto a Israel, ¿verdad? Y todo eso, y muy respetable, pero tenemos que someternos a lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Y qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahora, dice que si hablamos si hablamos de estos hombres, ¿verdad? De Hamas, ¿usted ha oído de ellos? ¿Verdad? ¿Sí ha oído en las noticias? Bueno, si no ha oído, no le digo que se informe, pero fíjese que ha habido una especulación mundial, hermano, mundial, ¿verdad? Y sabemos que eso se va a dar, ¿verdad? Va a pasar. La palabra de Dios dice que cuando veamos la ciudad santa, ¿verdad? Sitiada por todas las naciones. Ahora, quiero pensar, hermanos, que no es simplemente, o no es todas las naciones yendo, ¿verdad?, en contra de Israel, pero por lo menos lo que sí sabemos y lo que sí evidencia, hermanos, por lo menos las naciones alrededor de ella, y está a punto de suceder, y está pasando ahorita, y hay cosas que se están cumpliendo, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios va a cumplir. Pero fíjense que ¿qué ha pasado? Hay muchas naciones defendiendo, discutiendo, diciendo, ¿verdad?, que Israel es culpable, que Israel las cosas que hace, en fin, ¿verdad?, que es injusto. Mire, una sola cosa: todos los países palestinos y todas las naciones alrededor de Israel, ¿cuál ha sido, hermano, su influencia positiva en las naciones, en el mundo? Si hablamos de los países de los palestinos, ¿verdad?, es un país, o es gente, hermanos, que solamente se han dedicado a la, ¿cómo le llamamos? A ellos han engendrado odio, ¿verdad?, venganza, ¿qué más? Terrorismo, es la palabra, terrorismo, ¿verdad? Han generado a nivel mundial, ¿verdad?, terrorismo, ¿verdad? Se han dedicado a eso, ¿verdad? Por otro lado, yo no sé cuántos saben de ellos, ¿qué valor tiene la mujer entre ellos? ¿Saben ustedes qué valor tiene la mujer? No tiene valor, la mujer no tiene valor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace ya tiempo, ¿verdad?, estaban pugnando, ¿verdad?, para que hombres de 40, 50 años se casasen con niñas de 8, de 10 y 12 años. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Sí supieron? Imagínense el valor que tiene la mujer para ellos. Ahora, uno ve esas cosas, hermanos. Obviamente ellos no lo van a publicar, ¿verdad?, ante los medios de comunicación. Israel es culpable. Ahora, esas son entre las cosas, ¿verdad?, que ellos han aportado al mundo. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué cosas positivas ha aportado Israel al mundo? ¿Saben que no es cierto que entre ellos, hermanos, hay grandes científicos? Hay grandes descubrimientos en la medicina, no se diga en la agricultura, un desierto, hermanos, donde se produce, es un país exportador al mundo entero de cítricos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, hermanos. Tecnología. Sí están, hermanos. Ahora, mire, hermanos, a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿Por qué? Quiero llevarlo, ¿verdad? Quiero llevarlo. Ahora, fíjense,
Eso es, ¿verdad?, en relación a eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor Jesucristo es judío. El Salvador de nuestras almas es judío. Jesucristo nació allí, en ese pueblo insignificante de Israel, hermano. Y sabe que debiéramos estar orando y clamando por los cumplimientos de sus planes, ¿verdad?, con su iglesia y con su pueblo, ¿verdad? Debiéramos. ¿Sabe qué? Nosotros le debemos la salvación de nuestras almas al pueblo de Israel, hermanos, hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Nosotros le debemos al pueblo de Israel la palabra de Dios. Nosotros le debemos a ese pueblo la verdad de Dios revelada para nosotros. ¿No se goza en eso, hermano? Hermanos, mire, si no, podríamos tener, hermano, ¿sabe qué? Usted y yo, imagínese un pueblo idólatra como ha sido México. ¿Cuál sería nuestro trasfondo? Ignoraríamos la verdad, estaríamos inmersos en la ignorancia, perdidos, sin esperanza. Pero un día, hermanos, la palabra de verdad llegó a nosotros. Y hermanos, qué bendición que hemos llegado a conocer su verdad. Y no es para que de veras con todo nuestro corazón bendijéramos al pueblo de Dios. Sí, hermano, hemos llegado a conocer la verdad, la palabra de Dios. Bueno, vamos a Romanos capítulo 11. Y vamos a considerar, hermanos, algunos aspectos, ¿verdad? A lo mejor considerando como introducción, yo voy a encargar de que usted lea capítulos 9, capítulo 10 y 11. Si quiere profundizar un poquito más en el mensaje de esta mañana, le encargo, hermano, que lea, ¿verdad? Posteriormente, los capítulos 9, 10, ¿verdad?, de Romanos, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente, hermanos, la narración de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, la narración de David, hermanos, en el capítulo 106, la narración de Esteban en Hechos capítulo 7. Haga de cuenta de lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 9 y 10, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel. Y hermanos, miren, es algo actual, es algo que está aconteciendo, es algo que está sucediendo. Y saben que yo quiero llevar su corazón para que nos demos cuenta, hermanos, y nos apresuremos y abramos nuestros ojos y, hermanos, podamos estar preparados, porque sabemos, ¿verdad? Sabemos que Cristo viene pronto, hermanos. Y a lo mejor usted dirá, y con razón, ¿verdad? Hay muchas cosas que faltan todavía de cumplirse. Si es cierto, hermano, si es cierto que faltan muchas cosas de cumplirse. Pero ¿sabe qué? Dios puede cumplir las cosas en un instante. Dios puede cumplir muchas cosas en un instante, pero ¿saben qué? No es mi intención generar en su corazón temor, ni producir, ¿qué otra cosa? Simplemente tenemos que darnos cuenta, hermanos, qué tengo que hacer yo, qué quiere cumplir Dios, hermanos, en este tiempo, y qué papel desempeño yo, ¿verdad?, en todo lo que está sucediendo hoy día. Bueno, Romanos capítulo 11, hermanos. Yo sé que nos llevaría tiempo, hermanos. Ustedes le pueden leer Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 nos habla, ¿verdad?, de cómo Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Los planes que Dios cumple en ellos, en el pueblo de Israel. Luego algunas partes de la escritura mencionan allí. Pero vamos a Romanos capítulo 11 y vamos a ver, hermanos, ¿qué planes tiene Dios para el pueblo de Israel? Vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice la palabra?
De ninguna manera. Es una respuesta. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, ¿verdad? Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Si algunos hoy día, ¿verdad? Piensan que lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Diría usted, bueno, y luego, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué se propone Dios? ¿Sabe qué, hermanos? Todo lo que le decía, todo lo que Dios quiere hacer y todo lo que Dios está haciendo es un llamado a todas las naciones. ¿Sabe por qué y cómo? Israel no es exclusivo. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo todo aquel, sea mexicano, chilango, lo que sea, ¿verdad? ¿Quiénes no queríamos que ganara Brasil el mundial? Aunque sea brasileño, ¿verdad? Lo que sea, hermanos, Dios tiene planes para todas las naciones, ¿verdad? A todas las naciones Dios las incluye en Juan 3:16. ¿Sí estamos? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todas las naciones. Dios no pensó exclusivamente en Israel, lo he escogido, sí, para cumplir planes eternos, hermanos. ¿Y cuáles son las cosas, hermanos, que Dios quiere cumplir? ¿Cómo Dios quiere obrar? Romanos capítulo 11, versos 23 y 24, dice la palabra de Dios, hermanos. Dios, fíjense los planes que Dios tiene para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, y aún ellos, si no permanecieren, dice, en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, dice, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, dice, que son las ramas naturales, serán injertados en quién? ¿En dónde van a ser injertados, hermanos? En su propio olivo. ¿Sí? Hubo un tiempo, Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Hablando de Cristo, ¿verdad? Pero a los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio derecho, les dio el privilegio, les dio la gran bendición de ser hijos de Dios. ¿Sí, hermano? Miren, dése cuenta, dice la palabra de Dios, hermanos, Dios cumple propósitos. Y saben, hermanos, ellos, dice la palabra de Dios, que fueron desgajados, fueron quitados, ¿cuántos conocemos más o menos el procedimiento del injerto? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿No lo han hecho, hermanos? Bueno, yo una vez quise injertar me gustan mucho las gardenias, ¿verdad? Entonces, es más, en una ocasión le traje a mi esposa desde Veracruz, ahí vengo cargando con esa planta, una maceta. Y alguien me había dicho, ¿verdad?, que si la injertaba con otra planta, podía crecer y desarrollar aquí. No sé si alguien tiene alguna gardenia en su casa. ¿Saben lo que es eso? Las gardenias tienen un aroma, una fragancia, pero especial, las gardenias, ¿verdad? Pero fíjense que lo intenté como unas 4 o 5 veces, ya no. Bueno, pero hablando de injertos, hermano, las manzanas, ¿es cierto? ¿Cuántos les ha tocado alguna vez? ¿Verdad?
bueno, en fin, sabemos que el proceso de ser injertado hay que cortar el árbol original, ¿verdad? Y lo que hay que hacer, hay que traer otro tipo, ¿verdad? Y luego, ¿qué se hace? Se pega allí, ¿verdad? Pues se dan cuenta, eso hizo el Señor Jesucristo con usted y conmigo. ¿Sí o no? Eso hizo el Señor, hermanos. Cortó el árbol natural a Israel, lo quitó, lo desgajó, y ¿sabe qué? Nos agarró a usted y a mí y nos injertó, nos puso allí. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios, nos llamó, ya no solo nos llamó su nación, nos llamó sus hijos. ¡Qué bendición! Nos goza en eso, hermano. Somos sus hijos. Juan capítulo 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio el privilegio, la bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y sabe que déjenme aclarar un asunto, ¿verdad? Todo el mundo dice que somos hijos de Dios. No es verdad, eso es una mentira. Tenemos que nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Juan capítulo 3, si usted lo lee, la experiencia de Nicodemo, ¿recuerdan? Es nacer de nuevo. No se trata de religión, ¿verdad? Usted puede ser religioso y a lo mejor todavía no nacer de nuevo. Y saben, nacer de nuevo es nacer en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso nos da la bendición de ser hijos de Dios. ¿Sí? Todos, absolutamente todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para aclararlo, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, hay algo muy importante en esto, ¿verdad? Usted y yo fuimos injertados, dice la palabra de Dios, en el olivo natural. Y nosotros, siendo un olivo silvestre, ahí el Señor nos injertó. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Romanos 11:26 dice la palabra de Dios. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel, ¿qué dice, hermanos? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Y ¿saben qué, hermanos? El libertador está por llegar. El libertador está por llegar. Entiéndame bien, hermano. Entiéndame bien. Hermanos, el Señor tiene planes, hermanos. Tiene planes para alcanzar y restaurar a Israel. Dios lo va a levantar. Y ¿sabe qué? Así como al principio, la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas quienes. Todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Todas las naciones, no solamente los mexicanos, ¿verdad? Dice todas las naciones de la tierra. Hermanos, allí Dios trae una palabra que está cumpliendo y que va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Los planes de Dios con su pueblo Israel, todo lo que Dios está haciendo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros aquí? Este puñito de ciudad, Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿verdad? Allá, ¿quién se interesa en eso? Pensando en todo lo que está pasando en Europa, en el otro lado del continente, usted se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Romanos capítulo 11, verso 7 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, ¿verdad? Hablando de Israel, hermanos, ellos se han endurecido, pero ¿sabe qué? Usted y yo lo hemos alcanzado por su gran misericordia. ¿No se goza en eso? ¿Gozas en eso, hermanos? Si todavía no lo ha alcanzado, a lo mejor es un gran interrogante para usted. Dice, bueno, ¿y eso qué? A lo mejor usted dirá, no siente nada, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos ahorita a entender un poquito más. Hermanos, usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido alcanzados, dice la palabra de Dios. Hermanos, ahí en el versículo 17 y 20 dice la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 11 de Romanos. ¿Sí lo tiene, hermanos?
en el capítulo 11, versículo 17 al 20, dice la palabra de Dios, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya hablamos de ser injertados, dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjense bien. Dice, no te jactes contra las ramas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Estamos? ¿Sí me está entendiendo? No te jactes contra las ramas. ¿Qué quiere decir eso? No nos enorgullezcamos diciendo, bueno, Dios desechó a Israel, ¿verdad? Nosotros somos los bendecidos. No. Dice la palabra de Dios, dice, no te jactes contra las ramas, ¿verdad? Dice si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz, hermanos? Cristo. Cristo es la raíz, hermanos, entiéndame bien, ¿sí? Cristo es la raíz. Y dice que la raíz, ¿a quién sustenta? Nos sustenta a nosotros, ¿verdad? Dice, pues si las ramas, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿verdad? Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, por la incredulidad de ellos. Pero tú, por la fe, estás en pie, ¿verdad? No te ensoberbezcas, sino que ¿sí? Muy importante, hermanos. Dios tiene planes. Dijimos, hermanos, que nosotros como iglesia, ¿verdad?, hemos sido injertados en la raíz, en el olivo natural, fuimos admitidos, ¿verdad? Todos los gentiles, todos aquellos que le hemos recibido, al Señor Jesucristo, que le hemos confesado como nuestro Salvador personal, ese Jesús de Nazaret, judío, nacido en Belén, ¿verdad?, que llegó a ser el Salvador del mundo, me dio la bendición a mí de ser llamado su hijo. ¿Sí? ¿No se goza en eso, hermanos? Estamos aquí, hermanos, sí, está despiertos. Estamos en la sintonía. Quiero que entienda bien, hermanos, estos mensajes es actual, es lo que está sucediendo hoy día. Miren, hay algo muy importante, hermanos, muy importante, póngame mucha atención. Leíamos el verso 11:20, ¿verdad? Dice, bien, pues sí, por su incredulidad, dice, ellos fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. Y luego dice allí, hermanos, versículo 20, la última parte, no te ensoberbezcas, sino te. Póngame mucha atención en esto, hermanos. Es más, dígale a su hermano allá al lado, ¿estás despierto? Muévalo, le doy permiso que lo mueva. Esposo, le doy permiso que le dé un beso a su esposa porque se despierta. ¿Ya se despertaron? Creo que ya se durmieron más. Miren, vamos al versículo 25. Versículo 25. 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Dice, para que no seáis, ¿qué?, arrogantes en cuanto a nosotros. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Póngame mucha atención en esto, hermanos. Póngame mucha atención. Versículo 20 dice allí, dice que no debemos ser, ¿qué? Que no debemos, ¿qué?, ensoberbecernos, ¿verdad? Y luego el verso 25 dice que no debemos ser, ¿qué?, arrogantes. ¿Qué significa arrogancia, hermanos? ¿Ah? A ver, quiero oírlos. ¿Qué es arrogancia? Creerse más que los demás. Creerse más que los demás, ¿sí?
Bueno, por allá, bueno, es que ya escucharon el mensaje, ¿verdad? La indiferencia, vamos para allá. Generalmente sabemos, hermanos, que arrogancia tiene que ver con orgullo, jactancia, altivez, ¿no es cierto? Y lo relacionamos con eso, y sin duda así es, ¿verdad? Así es. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La arrogancia, la soberbia, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, la soberbia, ¿verdad? No te ensoberbezcas, versículo 20. ¿Sabe qué, hermanos? La indiferencia. Uno de los grandes problemas, hermanos, uno de los grandes pecados de la iglesia hoy día es la indiferencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Tiene que ver con la arrogancia. ¿Sabe por qué? Usted puede estar aquí, su cuerpo puede estar aquí, hermano, pero su mente puede estar en otra parte. ¿Y no es cierto que eso es arrogancia? ¿Es indiferencia? ¿Qué pasa, hermanos? Mire, cuando Dios derrama su bendición, ¿cuál fue la razón, hermanos? ¿Cuál fue la razón de que Dios tuvo que enviar su juicio sobre Israel? Mire, Dios lo bendecía una y otra vez. Leyendo ahorita Salmo 106, leíamos cuáles eran las tres cosas, hermanos, que Dios hacía con el pueblo de Israel. Dios hacía ¿qué? Dios hacía grandezas, hacía maravillas y hacía cosas formidables. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel, hermanos? Se olvidó. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos habremos olvidado de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Y sabe qué? Nos volvemos indiferentes. Y eso es soberbia, hermanos. Queridos jóvenes, ojalá yo sé que hoy día, entre paréntesis, ¿verdad? Ya tenemos la Biblia en el teléfono, ¿verdad? Sean honestos con ustedes y con Dios, ¿verdad? Uno dice, no, es que aquí tengo mi Biblia, pero no seas deshonesto. No seas deshonesto ni contigo ni con Dios. Porque si estás usando exclusivamente para tu Biblia, úsalo para exclusivamente tu Biblia. No estés chateando, no estés mandando mensajes. Porque ¿sabes qué? Lo que estás haciendo cuando te estás ocupando en mandar mensajes o estar ocupándote en otras cosas, eso es indiferencia y es arrogancia. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Porque ¿sabes qué? A mí puedes ignorarme por lo que estoy predicando y lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y ¿sabes qué? Por detrás de todo eso, estás ignorando lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te quiere decir. ¿Estamos? Eso es por dar un ejemplo, hermanos, entre otras cosas, ¿verdad? Hermanos, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros sentidos? Estamos preocupados por las cosas que dejamos allá afuera. Y a veces estamos, ¿verdad?, viendo el reloj a ver a qué hora se acaba. ¿Por qué no mejor te quedas a dormir en casa, verdad? Dios está haciendo un urgente llamado, hermanos. Dios está haciendo un urgente llamado. Y ¿sabes qué? El pecado de la arrogancia, el pecado de la indiferencia es el pecado más tremendo que está metiéndose en la vida de la iglesia. Y muchos cristianos, hermanos, lo están justificando. Lo están adoptando, lo están abrazando como normal, como si así es, no pasa nada, así debe ser. No seamos indiferentes, hermanos. ¿Saben, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, cuando llega el momento del llamado? Y no se trata de mí, hermano, no se trata de usted, no, pues el pastor hizo el llamado, tenemos que ir todos, ¿verdad? Ir solamente como borreguitos no, hermano.
¿Por qué no dejamos que el Espíritu de Dios esté tocando el corazón? A veces, ¿qué pasa? Que no estamos recibiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos no están aquí, porque todo lo que somos, hermanos, no estamos aquí. Hermanos, llega el momento de la invitación, la palabra, y ¿saben qué, hermanos? Debiera de mover nuestro corazón, debiera sacudirnos, debiera apresurarnos, debiera simbrarnos, debiera producir algo en nuestra vida, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Dese cuenta, hermano, no se trata de mí, no se trata del predicador, no se trata de nosotros en sí, se trata del poder de Dios, se trata del Espíritu Santo, hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado, llamado. No es cierto que el Espíritu Santo es el que redarguye en nosotros y nos hace sentir la necesidad. Y si no está pasando nada, entonces ¿cuál es el problema? ¿Será el problema de mí como persona al estar aquí? ¿Será el problema del programa que se hizo? ¿Será el problema del pastor? No, hermanos, el Espíritu Santo es suficiente y Él tiene poder. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo no le va a doblar las manos por detrás para que usted reaccione. Simplemente debemos estar dispuestos para entender y obedecer, y el corazón sensible para escuchar al Espíritu Santo y actuar. Entonces, ¿a quién ignoramos? Ignoramos al Espíritu Santo. Y qué tremendo, hermanos. Alguno dirá, pues es que yo no siento nada. Yo estoy aquí en la iglesia nada más porque me dijeron que fuera. Bueno, deje que el Espíritu de Dios toque su corazón. Deje que el Espíritu de Dios hable a su vida. Deje que el Espíritu de Dios haga cambios. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Dios tiene que cambiar. Y el único que puede hacer esos cambios es el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si no estamos con todos nuestros sentidos aquí, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos contristando al Espíritu de Dios. Y usted va a salir de aquí, usted pudiera salir de aquí, usted habrá salido de aquí. No, hoy no pasó nada, yo no sentí nada. ¿Sabe por qué? Por la arrogancia, por la indiferencia. ¿Y sabe qué? Usted puede ver por la indiferencia y por la apatía, Israel está donde está ahorita. Lo que estamos viendo en las noticias ahorita, hermanos, es precisamente por su indiferencia y su arrogancia. Todo lo que está pasando con ellos, el bombardeo, los conflictos, los pleitos, la incertidumbre, todo lo que está pasando con ellos, hermanos. Y todavía vienen cosas peores, hermanos, para la nación de Israel. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué tener que dejar que Dios tenga que usar su vara, ¿verdad?, para hacernos reaccionar y que realmente entendamos lo que Dios está hablando? Porque Dios ha usado su vara, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, su juicio, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Romanos 11, 28 y 31, dice la palabra de Dios: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ¿quiénes? De nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? El pueblo de Israel dice, ellos son enemigos por nuestra culpa. Qué tremendo, ¿no? ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Lo había entendido? ¿Lo había enfocado? Hermanos, ellos no han entendido todavía. Ellos todavía siguen esperando a un Mesías que los liberte, que los haga grandes ante las naciones. Siguen esperando a su Mesías. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muy claro. Siguiendo, hermanos, siguiendo ahí el versículo 28, versículo 31, para avanzar, hermanos. Dice así también. Ahora, dice, estos ahora han sido desobedientes,
Dice, para que por la misericordia concedida a ¿quiénes? ¿A quiénes, hermanos? No los escucho. ¿A quiénes? A nosotros. La misericordia de Dios concedida a nosotros, ¿verdad? Dice, ellos también van a alcanzar, ¿qué? La misericordia de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y estamos, hermanos, ahora. ¿Qué planes tiene Dios, hermano? Ya dijimos los planes que Dios tiene para su pueblo Israel, pero los planes que Dios tiene para su iglesia, ¿verdad? Pero también los planes que Dios tiene para las naciones. Versículo 12, hermanos. Versículo 12. Romanos 11:12 dice la palabra de Dios. Y si su transgresión, dice, es la riqueza del mundo. Fíjese bien, ponga bien atención en esto. Dice, por la transgresión, por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué viene para el mundo, hermanos? ¿Qué viene, hermanos? ¿Ya leyó el verso 12? ¿Qué viene para el mundo, hermanos? Riquezas, ¿verdad? Para el mundo entero viene bendición. ¿Ya recuerdan lo que decíamos ahorita de Juan 3:16? ¿Verdad? Viene una gran bendición para el mundo, ¿verdad? Dice, y su defección, las riquezas, dice, de los gentiles. Dice bien, hermano, la bendición, hermanos, para los gentiles, para usted y para mí. ¿No se goza en eso, hermanos? Dice, ahora, dice bien, dice, a mí me asombra esta frase, dice, ¿cuánto más? Dice, su plena restauración. ¿Se da cuenta, hermanos? Si así, hermanos, hemos sido nosotros bendecidos, las naciones son bendecidas, los gentiles son bendecidos, ustedes y yo somos bendecidos. ¡Qué tremendo será cuando el Señor abrace a su nación y la restituya al lugar donde siempre Dios la planeó! Cosas, hermanos, que todavía ni siquiera hemos visto. Dice la palabra de Dios, cosas que ni oído oyó, ni ojo vio, están reservadas para los que le esperan. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Entonces, hermanos, versículo 15, Romanos 11:15. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación de quién, hermanos, del mundo. Dice, ¿qué será su bendición? Sino vida de entre los muertos. Qué tremendo, hermanos. ¿No entiende esta frase? O sea, haga de cuenta, Dios está diciendo, si el día que yo recupere, yo recoja mi nación, no solamente será restituida a su lugar, pero también será una bendición extraordinaria, jamás vista para todas las naciones, para todo el mundo. ¿Y saben qué, hermanos? Precisamente lo que le decía ahorita, Dios puede hacer cosas y cumplir planes en un instante, hermanos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Vendrá el fin. Dios va a cumplir planes en el mundo entero. Verso 32, hermanos, y ya casi termino. Romanos 11:32, ¿qué dice? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quiénes? De todos. Para tener misericordia de todos. Por eso le digo, hermano, no se trata exclusivamente de Israel, no se trata exclusivamente de los mexicanos, no se trata exclusivamente de cualquier nación en particular, se trata de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se goza en eso? ¿Sí está aquí? ¿Sí? Entonces, hermanos, una última cosa, muy importante, hermanos, que tiene que ver con usted, que tiene que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia hoy día. Dijimos, hermanos, si Dios enfatiza aquí, la palabra de Dios enfatiza que Dios va a salvar a Israel.
que Dios lo va a restaurar, que Dios lo va a restituir. Pero ¿sabe una cosa? No es para todos. No va a ser para todos. Romanos 11:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así también, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Saben, hermanos? Dios va a dejar un remanente de su pueblo. ¿Usted entiende qué es un remanente? ¿Qué es un remanente, hermanos? Unos pocos, ¿verdad? No son todos. No son todos. Son unos pocos. ¿Y sabe usted que con remanentes Dios hace cosas extraordinarias? En remanentes Dios derrama su gloria, hermanos. ¿Sabe usted que en remanentes Dios hace cosas sobrenaturales? En remanentes Dios hace cosas, hermanos, que usted y yo no hemos visto. Miren, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, ¿recuerda usted a Gedeón? ¿Con cuántos soldados iba en la guerra, a la batalla? 32,000. ¿Y con cuántos ganó la batalla? Con 300. 32,000. Y ganó la batalla con 300. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Se dan cuenta? Que a veces los servicios de oración son 5. No es cierto. Los tiempos de oración a veces son 5, 2, 1. El tiempo de oración son 10, 15, 20. Dios derrama su gloria en remanentes. ¿Recuerdan, hermanos, cuántos soldados estaban enfrentando al gigante Goliat? ¿Cuántos? Eran muchísimos soldados. ¿Y quién ganó quién enfrentó, hermanos, a Goliat? Uno nada más. Uno. La palabra de Dios dice, hermanos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿En cuál grupo se encuentra usted? Quiero dejar esto en su corazón y que lo entienda, y sabe que lo medite, y sabe que nuestra vida no debería seguir siendo la misma. No sea usted el montón. Mejor lo invito a ser el remanente de Dios. En el remanente de Dios, Dios hace cosas sobrenaturales. Dios derrama su gloria. ¿Sabe qué? En los del montón hay muchos indiferentes. En los del montón habrá muchos arrogantes. Pero en los remanentes, hermanos, hay gente que se humilla, y no precisamente buscando ser enaltecidos, sino que Dios los enaltece. ¿En cuál grupo se encuentra usted? Yo lo animo, hermanos, para que usted se asegure de ser parte del remanente. Termino con, no sé si usted oyó unas noticias. Ahorita que están los bombardeos, ¿verdad? Que han estado los bombardeos, ya llevan pues ya buen rato, ¿verdad? Pero hará más de un mes. Los reporteros, las reporteras, hablando de los bombardeos, el ejército israelí dice, nosotros tenemos la capacidad de disolver un número determinado de misiles. No recuerdo exactamente cuántos ahorita, ¿verdad? Claro que cuando este grupo de Hamas envía misiles, ¿verdad? Para bombardear lugares específicos, por ejemplo, hospitales, aeropuertos,
orfanatorios, lugares claves. Inclusive ellos dijeron, tenemos un plan, dice, para bombardear la planta nuclear de Israel. Ustedes pueden imaginarse lo que eso pasaría. Pero fíjense, ellos declararon, nosotros tenemos la capacidad para disolver determinado número de misiles, pero no todos. Y los reporteros declararon, dice, no sabemos qué está pasando. No sé si ustedes ya han visto el video, pero véanlo. Si ya lo vio, donde bien evidente se ve que van todo el montón de misiles, y los misiles simplemente se dispersan, se van. Los reporteros han declarado, no entendemos, tenían los contrarios misiles dirigidos especialmente, hermanos, al aeropuerto. Esos misiles se deshicieron. ¿Saben qué declararon? Los contrarios, los de Hamas, los palestinos. Uno de ellos dice, no entendemos lo que está pasando. Pero otro contestó y dijo, lo que pasa, dice, es que ellos tienen, el Dios que ellos tienen es más poderoso que el nuestro. ¿En cuál lugar quiere estar usted? ¿Sabe qué, hermanos? Dios está haciendo grandes cosas ahorita. ¿Y sabe qué? Las está haciendo a ojos de todas las naciones. Lo está haciendo a ojos de todos los gobernantes del mundo, para que conozcan quién es Dios, quién tiene el control de todas las cosas. Podríamos continuar, hermanos, pero quiero terminar aquí. Hay muchas otras citas que no le he dado, pero yo quiero invitarle esta mañana. Podemos seguir siendo indiferentes, arrogantes en cuanto a los planes que Dios tiene para usted, pero usted se va a perder de mucho. O puede decir, Señor, necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito tu auxilio, necesito tu intervención, necesito que tú obres en mi vida, Señor. Tú conoces mi necesidad, conoces mi problema. Quiero escuchar tu voz, quiero actuar, no quiero ser indiferente, no quiero ser arrogante, quiero ser parte del remanente que tú quieres alcanzar, que tú quieres salvar para tu gloria y tu honra. Si el Espíritu de Dios ha hablado su vida, yo le invito. No necesariamente tiene que venir al altar, lo invito, sí. Pero saben que lo invito, si necesita y quiere venir al altar, véngase al altar.